Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, vamos a continuar leyendo y explicando un capítulo más del segundo libro de Samuel, para ver cómo continúa la historia del rey David. Vamos a proseguir y vamos a entender qué es lo que el Señor nos está informando acerca de la actividad histórica de este pueblo. Y bueno, pues vamos a continuar. Nos habíamos quedado en el capítulo 10, vamos a leer qué es lo que dice el capítulo 10. Después de algún tiempo murió Naas, el rey de los amonitas, y en su lugar reinó su hijo Anún. Entonces David pensó que debía tratar a Anún, el hijo de Naas, con la misma bondad con que su padre lo había tratado a él. Envió a uno de sus oficiales para que le dieran a Nahum el pésame por la muerte de su padre, pero cuando los oficiales de David llegaron al país amonita, los jefes amonitas le dijeron a Anún, su soberano: ¿Y cree su majestad que David ha enviado a esos hombres a dar el pésame tan solo para honrar al padre de su majestad? Seguramente los ha enviado para inspeccionar y espiar la ciudad y luego destruirla. Entonces Anún ordenó que apresaran a los oficiales de David y que los afeitaran media barba y les rasgaran la ropa por la mitad, hasta las nalgas. Después los despidió. Cuando David lo supo, mandó que fueran a recibirlos porque estarían sumamente avergonzados y que les ordenaran quedarse en Jericó hasta que les creciera la barba y que entonces regresaran. Los amonitas comprendieron que habían hecho odiosos a David, por lo que tomaron a sueldo a 20,000 soldados sirios de Bet Rebo y de Soba, al rey de Maaca con 1,000 hombres y a 12,000 hombres de Istop. Pero David lo supo y mandó a Joab con todos los soldados del ejército. Los amonitas avanzaron y se prepararon para la batalla a la entrada misma de la ciudad, mientras que los soldados sirios de Soba y Rebó y las tropas de Istop y Maaca tomaron posiciones en el campo. Cuando Joab vio que iba a ser atacado por el frente y por la retaguardia, escogió los mejores soldados israelitas y se preparó para atacar a los sirios. Luego puso el resto de la tropa bajo el mando de su hermano Abisai para que éste hiciera frente a los amonitas. Y le dijo: si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a ayudarme, y si los amonitas pueden más que tú, iré a ayudarte yo. Ten ánimo y luchemos con valor por nuestra nación y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca mejor. Joab avanzó con sus tropas para atacar a los sirios, pero estos huyeron ante él. Y cuando los amonitas vieron que los sirios huían, ellos también huyeron de Abisai y se metieron en la ciudad. Joab dejó entonces de luchar contra los amonitas y regresó a Jerusalén. Cuando los sirios se dieron cuenta de que Israel los había vencido, se juntaron otra vez. Hadadezer mandó traer a los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates, los cuales llegaron a Elam. Al frente de ellos estaba Sobac, jefe del ejército de Hadadezer, pero le contaron esto a David, quien, movilizando enseguida a todo Israel, atravesó el río Jordán y llegó a Elam. Allí los sirios se enfrentaron con David y lucharon contra él, pero finalmente huyeron de los israelitas, pues las bajas que les causó David fueron de 40,000 soldados de caballería y 700 de los carros de combate. Además, David hirió de muerte a Sobak, el jefe del ejército sirio, el cual murió allí. Al ver todos los reyes aliados de Hadad-Ezer que los israelitas los habían derrotado, hicieron la paz con los israelitas y quedaron sometidos a ellos. A partir de entonces los sirios tuvieron miedo de volver a ayudar a los amonitas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues continuamos dándonos cuenta de la situación en la que se encuentra el pueblo de Israel, el pueblo de David, que siguen luchando ahora con los amonitas, con los sirios, y vemos cómo pues el ejército israelita, el ejército de David, pues sigue victorioso, ganando y ganando batallas y acabando con sus enemigos. Pero nos damos cuenta de algo importante que empieza el capítulo número 10, en el que dice que después de un tiempo murió Naas, el rey de los amonitas, y en su lugar reinó su hijo Anum. Entonces David pensó que debía tratar a Anum, el hijo de Naas, con la misma bondad con que su padre lo había tratado a él.
y envió a algunos de los oficiales para que le dieran a Nahum el pésame por la muerte de su padre. O sea, tiene una actitud pues de misericordia, de amor, de paz, y pues sintió que debía de tratar a Nahum, el hijo de Naas, ya que había muerto, con la misma bondad con que su padre lo había tratado a él. O sea, había sido buena onda, ¿no? Como dicen vulgarmente, había sido buena persona con David, y pues por eso David quiso de alguna manera mandarle el pésame, pero pues no le creyeron. ¿No? ¿Cómo le van a creer? Pues es una situación bélica, una situación en que David, batalla que enfrentaba, batalla que ganaba, pueblo que atacaba, pueblo que embestía, este lugar en donde ganaba, pues se quedaba con todo y mataba hombres, mujeres y niños. Y pues ese era el tejer de todos los días con respecto a la acción bélica de David. Y vemos que su situación pues era una situación de triunfo. Por eso es que se menciona mucho esta historia de David, porque pues ganó muchas batallas, y es una de las situaciones en que los judíos actuales pues veneran mucho, le tienen mucho afecto a lo que hizo David, porque luchó y luchó y luchó y ganó y ganó y ganó. Y según los agiógrafos, los escritores sagrados, según los judíos, es porque Dios le estaba dando, le estaba apoyando en la victoria. Pero pues yo les quiero dar a entender esto porque pues no sabemos que David lo había escogido a nuestro Padre Dios. Entonces pues de alguna manera todos pensamos que sí, Dios le estaba dando su apoyo y su ayuda para que triunfara en todas estas acciones bélicas. Pero como se los he mencionado yo en otros capítulos, yo pues no estoy así como muy convencido, ¿verdad? De esta acción, porque pues nuestro Padre Dios no viene a destruirnos. No tendría caso que nuestro Padre Dios nos hiciera a nosotros, fuese nuestro creador, y nos mandara para destruirnos, siendo que podía Él mandarnos para evangelizarnos, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, mandar para que nos reconciliáramos con Él, ¿sí? Lo que le pasó a muchos cristianos en la época de Pablo. Lo que sí me llama mucho la atención es de que aquí pareciera que nuestro Padre Dios está de acuerdo en que las batallas que emprende David sean benévolas para él y acabe con mucha gente. Y no estoy diciendo que haya acabado con 10, 100 personas, 1000 personas, miles y miles de personas. O sea que, pues bueno, dicen, pues es una guerra. ¿Sí? Y bueno, esta situación yo la pongo sobre la mesa para que nos demos cuenta de que es una situación pues difícil, difícil de comprender en mi caso, y les hablo de mi propia persona, porque pues yo tengo que agradecerle, yo creo que muchos de ustedes tienen que agradecerle todo a nuestro Padre Dios. Y creemos en Él, lo conocemos, lo que nos ha dado la oportunidad de conocerlo, lo amamos quizá a nuestra manera y tratamos de servirle lo más que podamos también a nuestra manera. Y nosotros vemos que nuestro Padre Dios pues, es un Padre de bondad, un Padre de paz, un Padre de caridad, un Padre de paciencia. Es lento para enojarse, nos dice los vocablos, ¿no? Sí, y rápido para contentarse con nosotros. Cristo, nuestro Señor, nuestro Maestro en la cruz, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, pidiendo perdón por nosotros, ¿no? Sí, porque habíamos enloquecido con la maldad. Entonces, bueno, les digo, hay una situación de confrontación muy violenta, porque el Nuevo Testamento nos dan una personalidad de nuestro Padre Dios muy diferente a esta personalidad que estamos viendo aquí, totalmente bélica y de destrucción ante mucha gente, ¿no? Pudiendo el Espíritu de Dios hacerles entender a los amonitas, a los sirios, a las moabitas, a los filisteos, de que el Dios de Israel era el Dios todopoderoso, sin necesidad de que llegaran a esa terquedad de llevar a cabo una batalla y una guerra en contra de los israelitas, sabiendo y dándose cuenta que pues David, batalla que enfrentaba, batalla que ganaba. Entonces, pues ellos debieron de haber entendido de esa manera. Y de lo otro, pues podía nuestro Padre Dios haberles hecho que se reconsideraran ellos, ¿no?
y que aceptaran, pero pues es la historia en la que nos encontramos informándonos y la que nos estamos dando cuenta que así fueron las cosas. Esto no es inventos, es una historia que se suscitó, es una situación que se puso y ahora la tenemos en tela de juicio, ¿no? Porque les digo, es una personalidad muy diferente. Vamos a leer el capítulo número 11 que nos dice, en cierta ocasión durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbran salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó que averiguaran quién era ella, y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran, y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y así se lo hizo saber a David. Entonces David ordenó a Joab que mandara a traer a Urías elitita, y así lo hizo Joab. Y cuando Urías se presentó ante David, este le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y qué noticias había de la guerra. Después le ordenó que se fuera a su casa y se lavara los pies. En cuanto Urías salió del palacio real, el rey le envió comida especial como regalo. Pero Urías, en lugar de ir a su casa, pasó la noche a las puertas del palacio con los soldados de la Guardia Real. Cuando le contaron a David que Urías no había ido a su casa, David le preguntó, ¿por qué no fuiste a tu casa después del viaje que has hecho? Y Urías le respondió, tanto el cofre sagrado como los soldados de Israel y de Judá tienen como techos simples enramadas. Igualmente Joab, mi jefe, y los oficiales de su majestad duermen a campo abierto. Su majestad duermen a campo abierto. Y yo habría de entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer. Por vida de su majestad, que yo no haré tal cosa. Pero David le ordenó, quédate hoy todavía, y mañana dejaré que te vayas. Y así Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente. David lo invitó a comer y beber con él, y lo emborrachó. Ya por la noche Urías salió y se fue a dormir con los soldados de la Guardia Real, pero no fue a su casa. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y, la envió por medio de Urías. En la carta decía, pongan a Urías en las primeras líneas, donde sea más dura la batalla, y luego déjenlo solo para que caiga herido y muera. Así pues, cuando Joab rodeó la ciudad para atacarla, puso a Urías en el lugar donde él sabía que estaban los soldados más valientes. Y en un momento en que los que defendían la ciudad salieron para luchar contra Joab, cayeron en combate algunos de los oficiales de David, entre los cuales se encontraba Urías. Joab envió a David un informe detallado de la batalla y le dio al mensajero las siguientes instrucciones. Cuando acabes de informar al rey de todo lo relacionado con la batalla, puede ser que el rey se enoje y te pregunte por qué se acercaron tanto al atacar a la ciudad. ¿Acaso no saben que ellos lanzan objetos desde la muralla? Igual que cuando en Tebes una mujer mató a Abimelech, el hijo de Jerobal, arrojándole desde la muralla una piedra de molino. ¿Por qué pues se acercaron tanto a la muralla? Entonces tú le contestarás, también a muerto Urías, elitita, oficial de su majestad. El mensajero se fue y al llegar contó a David todo lo que Joab le había ordenado. David, en efecto, se enojó mucho contra Joab y le dijo al mensajero, ¿por qué se acercaron tanto a atacar la ciudad? ¿Acaso no saben que ellos lanzan objetos desde la muralla, igual que cuando en Tebes una mujer mató a Abimelech, el hijo de Jerobal, arrojándole desde la muralla una piedra de molino? ¿Por qué pues se acercaron tanto a la muralla? Entonces el mensajero le respondió, los soldados que salieron a luchar contra nosotros a campo abierto nos llevaban ventaja, pero los hicimos retroceder hasta la entrada de la ciudad.
Fue entonces cuando los arqueros dispararon las flechas de la muralla contra las tropas de su majestad y murieron algunos de los oficiales, entre ellos Urías el hitita. Entonces David respondió al mensajero: dile a Joab que no se preocupe demasiado por esto, pues son cosas de la guerra. Pero que ataque la ciudad con más brío, más hasta destruirla, y tú dale ánimo. Cuando la mujer de Urías supo que su marido había muerto, guardó luto por él. Pero después que pasó el luto, David mandó que la trajeran y la recibió en su palacio, la hizo su mujer y ella le dio un hijo, pero el Señor no le agradó lo que David había hecho. Esta es palabra de Dios. Bueno, pues acabamos de escuchar algo que ustedes pues a lo mejor ya lo habían leído, ya lo habían escuchado, ya lo tenían en consideración, en donde, bueno, pues aquí nos menciona muy claramente un suceso muy importante en la vida del famoso rey David. Ah, no, sí, porque todos los reyes pues, son reyes, ¿verdad? Son reyesitos, ¿verdad? Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo: qué difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. David era rey y era rico, ¿no? Pues qué difícil sería que entrar al reino de los cielos. Pero van a decir ustedes: pues era escogido de Dios, ya está en el cielo, haya hecho lo que haya hecho. Sí, ¿no? Porque pues así es, ¿no? Y después nosotros condenamos mucho a Judas Iscariote que porque entregó a nuestro Señor Jesucristo. Judas Iscariote no se metió con la mujer de un señor casado, ¿verdad? Y tampoco lo mandó para que lo mataran, ¿verdad? O sea, Judas Iscariote no hizo eso, y David sí. ¿Qué es peor? Van a decir ustedes: no, haber traicionado a nuestro Señor Jesucristo es lo peor. Sí, a lo mejor nosotros los católicos, los cristianos, ¿verdad? Los seguidores de nuestro Señor, del Maestro, pues podemos decir eso, ¿no? Pero a los judíos les vale gorro, ¿no? Lo que haya hecho Jesucristo. Lo ven como un profeta, como un profetilla de esos de quinta, ¿no? Otros, los más vulgares, dicen que es un bastardo, porque no supimos de quién era hijo, ¿no? Según los judíos, ¿no? Que José pues, era quien cuidó a María durante mucho tiempo y era su mujer, pero en realidad no era su hijo Jesucristo. Pues, sí, es obra del Espíritu Santo, ¿no? Pero los judíos que van a creer en eso, ¿no? Entonces a ellos les importa un comino lo que nuestro Señor Jesucristo haya dicho, haya hecho, no les interesa. Entonces, por lo tanto, pues lo que haya hecho Judas Iscariote tampoco les interesa. No hay comparación. Pero yo les manejo esta comparación porque muchas veces nosotros condenamos a la gente de una manera pues muy radical, ¿no? Y hablamos mal de ciertas personalidades, que en este caso, pues, como les acabo de mencionar, de Judas Iscariote. Pero vemos aquí una actitud ya equívoca de David. Habíamos visto algunas actitudes más o menos buenas, ¿no? Al hijo de Jonathan, por haberle hecho una promesa a Jonathan de que iba a proteger a su familia, pues protegió a este hijo de Jonathan, a Mefiboset, que era inválido, ¿no? Y aparte a toda su familia, ¿no? Y le devolvió todo lo que pertenecía al rey Saúl. Bueno, después vemos aquí que también le manda un pesar en el capítulo número 10 al hijo de Naas, ¿sí? Porque pues supo que había muerto y entonces le mandó el pésame a Anún. Pero pues no lo recibió de buen agrado ese pésame, ¿no? Porque no le creían a David. Pues sí, sí, o sea, como les acabo de mencionar, pues era un guerrero, era un soldado, era un guerrillero, era un violento. Y aquí nos damos cuenta de pues este pasaje bíblico en donde tiene esta situación David, ¿no? De enamorarse de una mujer que es esposa de un hitita, que en este caso pues es Urías. Le voy a dar lectura y voy a irme deteniendo en algunas partes. Dice: en cierta ocasión durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbran a salir a campaña, en invierno no. ¿Por qué? Porque a lo mejor hace mucho frío, ¿no? ¿Sí? En otoño no. Ah, porque déjenme decirles pues, que nosotros en México pues sí tenemos 4 estaciones, ¿no? Del año. Pero allá pues no tienen 4 estaciones del año, ¿no? Y en ese entonces pues mucho menos, ¿no? Entonces ellos se acostumbraban a hacer su acción bélica en primavera. Así lo dicen, ¿no? Primavera, ¿no? Ay, qué bonita la primavera, ¿no? Sí, por ahí una canción que canta una cantante, ¿no? Qué bonita primavera, ¿no? Bueno. Entonces aquí dice que salen en campaña. David envió a su comandante de las fuerzas armadas, ¿no? Sí, órale, Joab y sus oficiales, ¿no? Vayan a destruir a los amonitas. Los sitiaron en Rabá y sin embargo, dice David se quedó en Jerusalén. Él no fue en esa ocasión. Una tarde dice, al levantarse David de su cama, una tarde.
No, pues era un holgazán, un baquetón, ¿verdad? Echado todo el día, en la tarde. Pues, que parece temprano. Pues no que se paraba temprano David a cantarle al Señor, al alba, a la mañana, y de ahí viene esa payasada de que le canta las mañanitas. Pues aquí no vemos que David se parara temprano, ¿eh? Se paró tarde, estaba echado como mula. Perdón, pues si algún judío me está escuchando, ¿no? Puta, ¿no? Ahorita me la están me están recordando a mi madre, ¿no? Pero pues la verdad es que aquí lo dice, sí, una tarde. Te me dijeran en la mañana, bueno, todavía mediodía dices, bueno, pues era un baquetón de esos tipo 2, ¿eh? Pero en la tarde no, ya no hay ni tipo 2, es de la cuarta transformación, ya, este baquetón. No sé, no, imagínense, tenemos un presidente que hoy en día todos los días se para como a las 4 o 5 de la mañana a echar su discurso todos los días. Le dicen la mañanera, ¿eh? Pero aquí este cuate pues era la tardadera, ¿no? Se levantó en la tarde, fíjense, de su cama y pasearse por la azotea. O sea, un baquetón, o sea que salió a la azotea a ver las estrellas, no, pues era en la tarde, ¿verdad? A ver cómo atardecía, ¿verdad? A ver las nubes, a pasearse en la azotea, ¿no? Acapulco en la azotea, pues era primavera, a solearse. Ay, pues así son los reyes, así son. Pues, ¿qué les puedo yo decir? Bueno, pues ustedes pueden buscar cuál es la actitud y la personalidad de un rey, ¿no? Entonces, pues ahí ustedes lo pueden retomar, ¿no? Y tomar de mejor forma. Vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Bueno, a ver, esto de que vio a una mujer muy hermosa, tengo yo que decirles que, pues nosotros como hombres, la belleza para nosotros es muy diferente en la opinión de cada uno de nosotros. Las mujeres, pues, tienen otra opinión, ¿no? Pero en el género masculino, sí, es muy diferente, ¿no? Hay gente que dice, ay, mira, hay hombres que dicen, ay, mira, esta mujer está muy bella, muy hermosa, y otros dicen, sácate, está re flaca, escuálida ahí, greñuda, ¿no? Así dicen, ¿no? Y otra gente dice, no, dice, a mí me gustan las llenitas, no gorditas, las llenitas, ¿no? Las caderonas, las piernonas, las buchonas, ¿no? Y hay otra gente que dice, no, pues a mí me gustan la gente apiñonada, ¿no? Otros dicen, no, a mí me gustan la gente clara, güeros, ¿no? O güeras, ¿no? O sea que la hermosura, pues es relativa, ¿eh? Sí, no, o sea, no. Pero aquí la geógrafo nos da a entender que David, pues la vio hermosa. Eso es lo que nos quiere dar a entender. De que estuviera hermosa esta señora, mis dudas. Sí, no. Digo, tampoco les voy a decir, a ver, la quiero ver para ver si, en mi opinión, si es hermosa o no. ¿Va? Pues no, que la verdad ni me interesa, ¿no? Aparte, pues, no me llama la atención a mí ese tipo de apreciaciones, ¿no? Pero bueno, les digo, esa es mi apariencia, esa es mi forma de decir las cosas. Dice aquí una mujer hermosa que se estaba bañando, ¿no? Pues ha de estar bañando al aire libre, ¿no? Bueno, pues ni modo, así era en ese entonces. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación, pues sí, se estaba bañando, limpiando por todo el tiempo que estuvo de menstruación. Entonces las mujeres pues sabrán cuánto tiempo tienen de menstruación, una semana, 2 semanas, hay otras que hasta se pasan 3, ¿no? Y hay otras que no dejan de arreglar, pero eso es porque ya tienen quistoides por todos lados, ¿no? Y hay que operarles, hay que quitarles la matriz y los ovarios y el útero y todo, ¿no? Bueno, eso ya se lo saben ustedes mejor que yo. Yo ni soy ginecólogo, yo nada más les hablo de lo que yo he escuchado, ¿no? Entonces, bueno, aquí se estaba bañando purificándose, ¿no? Y el rey David dice, mandó que averiguaran quién era ella. Nah, pues sí, de volada, ¿verdad? Sí. Como si no le sobraran viejas al rey David. Como si fuera soltero, ¿no? Si tenía un resto de mujeres. 8 nos dicen que tuvo. Pónganle que esta era la octava. 7. La octava. Y no es programa de televisión, ¿eh? La octava, ¿no? ¿Sí? Tenía mujeres, o sea, se dan cuenta cómo este, dicen unas frases muy jocosas, ¿no? Coscolino, rabo verde, dicen, ¿no? Así dicen. Ay, sí, ¿no? Así dicen, ¿no? Algunas frases, ¿no? Cuando los hombres son así de, de, de- de que no se conforman con una mujer, ¿no? Y le dijeron que era Betsabe, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Pues en el momento que como es la esposa de Urias elitita, uno de tus soldados, de tus comandantes, de tus guerrilleros que están luchando por la ciudad,
pues debió haber dicho, ah, caray, no, pues, perdón, perdón, perdón. Yo pensé que era soltera, ¿verdad? Yo pensé que era viuda, yo pensé que, pues, no tenía marido. Ah, no, le valió gorro a David. Sí, pues así son los reyes. Hace daño, tener el poder, hace daño tener dinero, hace daño ser reyes. Y nuestro Señor Jesucristo eso muy claramente nos lo dijo en varios pasajes bíblicos, ¿eh? ¿Sí? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y cuando lo presentaron ante el rey Herodes, cuando lo habían este, detenido a nuestro Señor Jesucristo en la aprehensión, los Caifás y Anás lo llevaron ante el rey Herodes. ¿A poco habló con él? ¿A poco le contestó algo al rey Herodes? ¿Eh? Nada, nada le contestó. El hijo de Herodes el Grande, ¿eh? ¿Sí? ¿No? Le preguntaba y le decía, verás un milagrito, ¿no? Demuéstranos que eres tú. No le contestó nada. No, pues es que, no te vaya, no, o sea, es que de verdad los reyes, miren, vimos aquí anteriormente en que el pueblo le decía a Samuel, ponnos un rey para que nos dirija y luchemos contra los filisteos. Déjenme, le pregunto a Dios, ¿no? Porque Samuel era profeta. Y pues déjame, le pregunto. Ahí le marcó por celular, ¿no? A nuestro Señor. No le contestaba. Pues es que andaba medio ocupado nuestro Señor, ¿no? En otro, en otra dimensión, en otro planeta, yo creo, ¿no? Estaba cuidando a otros barbarios. Ya le contesta, dice, ¿qué pasó, Samuelito? ¿Qué pasó? Pues aquí el pueblo de Israel quiere un rey. ¿Cómo ves? Son remensos, retontos. Pues diles que no les conviene tener un rey. Va a tener muchos problemas. Bueno, pues yo les digo, ya les dijo Samuel a los ancianos del pueblo de Israel. Eso está en los anteriores capítulos, ¿eh? Les estoy recordando algo que a lo mejor ya lo escucharon. Pero los ancianos no les importó. No nos importa que el rey vaya a ser el rey de reyes y que se apodere de nuestros terrenos, de nuestros animales, de nuestras mujeres y nos esclavice. Queremos un rey para que luche contra los filisteos. Queremos rey, queremos rey. Pues dice Dios, dice, bueno, pues mira, voy a complacer a mi pueblo escogido. Por eso les digo, a ver, ahí está el punto. Dios es muy buena onda. A veces nos complace en cosas tan estúpidas, ¿no? Señor, quiero dinero, nos da dinero. Señor, quiero poder, nos da poder. Señor, quiero casa y coche, nos da casa y coche. ¿Y tú qué das a cambio? Nada. Uy, no. ¿No? Y el Señor todo te da, todo te da, todo te da. Y ya cuando estás envelecido, ya cuando estás totalmente contaminado, sí, te empieza a ir mal, y entonces le dices a Dios que Dios te está castigando. Ah, pues. Y bueno, les platico todo esto porque, pues, por algo tuvieron reyes el pueblo de Israel. Primero tuvieron a Saúl, descendencia de la tribu de Benjamín, y después tuvieron a este rey David, descendiente de la tribu de Judá, y que de ahí viene el nacimiento de esa tribu, viene el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, ya sé que me van a decir que fue, sí, no fue creado, sí, el Espíritu Santo intervino ahí, ¿no? Así lo decimos en el credo, ¿no? Consustancial al Padre. Después repetimos el credo para que se acuerden de él, ¿no? De esa frase que tenemos nosotros ahí. Y bueno, pues nos damos cuenta aquí que pues David pues ya se estaba yendo malito, malito, ¿no? Y David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran. O sea, me la traes porque me la traes. Y se acostó con ella, o sea, le valió, ¿no? Después de lo cual ella volvió a su casa, ¿sí? Pues, ¿qué le quedaba a la mujer decir que no? Pues era el rey, ¿sí? Dinero mata carita, ¿sí? No, pues así son, ¿sí? Discúlpenme, ¿no? Pero pues las mujeres a veces son muy interesadas. No todas, casi el 99.9% son interesadas. Siempre tienen un interés en la vida, ¿no? Pero acuérdense lo que yo les había yo platicado. Los hombres lo que primero quieren es dinero. Y después quieren poder. Y después quieren el sexo. Esas tres cosas los hombres las tienen, pero marcadas en la frente, ¿no?
¿sí? Marcadas en la frente como la ley ardiente. ¿Sí? Y las mujeres no, las mujeres siempre andan buscando un bienestar y pues se venden con el mejor postor porque quieren salir de sus situaciones críticas en las que se encuentran. Entonces, piensan en ellas, en su familia, en los hijos, y no les importa cómo, pero ellas tienen que sacar adelante a la familia. Y ellas no están como los hombres pensando nada más en el poder, o en el sexo, o en el dinero. Sí, son cosas que también las tienen, pero de una manera ya secundaria, y los hombres no. Y vemos aquí que el rey pues, le vale gorro, ¿no? Él toma mujeres todas las que quiera, ¿sí? Así son los reyes, ¿no? ¿A poco creen que los reyes en la actualidad no hacen eso? Y peores cosas. Lo que pasa es que no nos informan. Y como están lejos de aquí, pues menos. Qué bueno que aquí no hay reyes aztecas. Si no, estarían iguales, ¿no? Qué bueno que acabaron, ¿no? Los españoles con los reyes aztecas aquí. Ay, sí, imagínense tener ese tipo de reyes aquí, pues no. Bueno, la mujer quedó embarazada. ¿Cómo ven? Pues estaba purificándose después de su menstruación y quedó embarazada. Luego ovuló. Pues yo creo que pasó su menstruación y se pasó una semana y a la semana se embarazó, pues sí, ¿no? Creo que sí dan las fechas. Cuéntenle, ustedes que son mujeres, pues cuéntenle, porque yo soy hombre, pues yo no les sé contar muy bien, ¿no? Pero ustedes, de lo que les estoy hablando, de eso sí se lo saben, pero a la perfección. Bueno, sí, quedó embarazada. Y así se lo hizo saber a David. Le dijo, oye, pues ya estoy embarazada de ti. Entonces David ordenó a Joab que mandara a traer a Urias elitita y así lo hizo Joab. Y cuando Urias se presentó ante David, este le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y qué noticias había en la guerra. Quería hacer la plática, ¿no? O sea, qué fea persona, ¿eh? Después le ordenó que se fuera a su casa y se lavara los pies. En cuanto Urias salió del palacio real, el rey le envió comida especial como regalo. Pero Urias se quedó en el lugar de ir a su casa, pasó la noche a las puertas del palacio con los soldados de la Guardia Real. Cuando le contaron a David que Urias no había ido a su casa, David le preguntó, oye, ¿por qué no fuiste a tu casa después del viaje que has hecho? Y Urias respondió, tanto el cofre sagrado como los soldados de Israel y de Judá tienen como techos simples enramadas. Igualmente Joab, mi jefe, y los oficiales de su majestad duermen a campo abierto. Y yo habría de entrar en mi casa para comer y beber, acostarme con mi mujer, por vida de su majestad, que yo no haré tal cosa. O sea, que David quería que tuviera relaciones Urias para que pensara Urias que había embarazado a su mujer. ¿Cómo ven? O sea, qué bonito plan de David, ¿eh? Ay, no, de verdad. Cuando vayan a Jerusalén y vean ahí, aquí están los restos del rey David. Miren, yo no he ido, pero yo la verdad pasaba y pues, nada más volteaba y decía, qué bárbaro, no manches, todavía están guardando los restos de este desdichado señor. Ah, no, pues es que era el rey de Judía, ¿no? Pues yo, pues la verdad, pues que bueno, ya parece yo aquí en México, voy a ir a ver los restos de Benito Juárez, del benemérito de las masas. Ah, qué sé qué. Y de Miguel Hidalgo. Sáquese, y José María Morelos Pavón. Sáquese. Muchos ven, oye, pues es que fueron los de la independencia, es gente importante, pues será gente importante, pero para nosotros, los creyentes en Dios, el único importante es nuestro Padre Dios. De ahí en fuera mis timbres. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿eh? Ustedes tienen la mejor opinión, ¿eh? Yo nada más por eso les invito a que escuchen esta explicación. Bueno, y vamos a seguir nada más escudriñando más la forma tan estúpida de este rey David, ¿no? Hijo, ¿no? Si me escuchan los judíos, la verdad es que, ¿dónde vive este desgraciado? ¿Dónde? En México, vamos por él, vamos. Ahorita lo crucificamos y no de cabeza, sino inclinado hacia la derecha, no que a la derecha, a la izquierda, ¿no? Sí, no. Y no, pues, ¿ustedes creen que me van a aguantar que yo le esté diciendo que su reyesito era chido? Como dice la chaviza. No. O sea, quién sé qué. Pero bueno, digo, a ustedes tienen la mejor opinión, ¿eh? Discúlpenme, ¿no? Si algo heridas en sus sentimientos, ¿no? Bueno, entonces sigue diciendo aquí en el versículo número 12, pero David le ordenó, quédate hoy todavía y mañana dejaré que te vayas. Y así Urias se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente. David lo invitó a comer y a beber con él y lo emborrachó. Pues sí, lo quería emborrachar para que se fuera con su mujer a acostarse para él. O sea, fíjense, plan 2. Ah, no, sí tenía un plan 1 el David y plan 2, ¿no? Lo embriaga, ¿no? Bueno,
Ya por la noche Urias salió y se fue a dormir con los soldados de la Guardia Real, pero no fue a su casa. O sea, todos los planes le salían mal a David. Ah, es que Dios no estaba ahí con él, ¿verdad? No, pues es que Dios ahorita andaba, yo creo, por otro lado, no sé, en el planeta Marte, Júpiter, en la galaxia, no sé, en otra galaxia, en otro universo, ¿no? Estaba distraído nuestro Padre Dios y por eso no estaba con David, ¿no? Se dan cuenta cómo, primero dicen, no, el Dios está con David, por eso ganan las batallas. Aquí, no, aquí ya no estaba Dios con David. ¿O qué creen ustedes que Dios le estaba permitiendo eso a David? No, eso ya lo estaba haciendo por sus propias, pues, les iba a decir faldas, pero no, es ofender a las mujeres. No, pues, qué estupidez de ese señor, ¿verdad? Pero bueno, a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab, a su comandante, y la envió por medio de Urias. En la carta decía, ponga a Urias en las primeras líneas donde sea más dura la batalla y luego déjenlo solo para que caiga herido y muera. Pero fíjense cómo escribe la carta a Joab y la envía por medio del mismo Urias. O sea, Urias no la leyó. Fíjense, ¿eh? El respeto que tenía. Oye, a ver, vamos a ver qué le manda a decir a Joab el comandante. Oye, dice que me pongan ahí en las filas y para que me den cranky. Y no lo hizo Urias. ¿Se dan cuenta? Bueno, fíjense todo esto, ¿eh? Déjenlo solo para que caiga herido y muera. Así pues, cuando Joab rodeó la ciudad para atacarla, puso a Urias en el lugar donde él sabía que estaban los soldados más valientes, y en un momento en que los que defendían la ciudad salieron para luchar contra Joab, cayeron en combate algunos de los oficiales de David, entre los cuales se encontraba Urias. Joab envió a David un informe detallado de la batalla y le dio al mensajero las siguientes instrucciones. Cuando acabes de informar al rey todo lo relacionado con la batalla, puede ser que el rey se vaya a enojar, pues sí dice, oye, ¿qué forma de atacar la ciudad o atacar la muralla? Así no se hacen las cosas, Joab. Pero le dice Joab al mensajero, pero le dices que en ese momento se murió Urias. Ah, así le digo, sí, así, así. Se va a enojar, pero vas a ver que se le va a quitar el enojo en cuanto sepa. Pues sí, y hasta va a darle honores a Joab, porque decir, ay, qué bien hiciste para que Urias se muriera, ¿no? Pues lo quería quitar de entre sus filas, ¿verdad? Sí. El mensajero se fue y al llegar contó a David todo lo que Joab le había ordenado. David, en efecto, se enojó mucho contra Joab. Le dijo, ay, joder, ¿por qué se acercaron tanto a atacar la ciudad? ¿Acaso no saben? ¿Sí? Entonces el mensajero respondió, los soldados que salieron a luchar contra nosotros, a campo abierto, nos llevaba ventaja, pero lo hicimos retroceder hasta la entrada de la ciudad. Fue entonces cuando los arqueros dispararon sus flechas desde la muralla contra las tropas de su majestad y murieron algunos oficiales, entre ellos Urias elitita. Ay, entonces David, aquí se le brincaron los ojos. ¿Ah? Y bueno, después de este sonido de teléfono que a todos nos espantaba, híjole, qué bárbaro. David se pone muy contento, ¿no? Dile a Joab que no se preocupe demasiado por esto. Pues son cosas de la guerra. Pero que ataque la ciudad con más brío hasta destruirla y tú dale ánimo, le dice el mensajero, ¿no? Sí, ya estaba recontento, ya se le había olvidado la forma tan estúpida de atacar la ciudad, ¿no? Después nos dice que cuando la mujer de Urias supo que su marido había muerto, guardó luto por él. Pero después se le pasó el luto. David mandó que la trajeran y la recibió en su palacio, la hizo su mujer, y ella le dio un hijo, pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. Ah, ¿verdad? Hijo de su David Mother. Qué bárbaro. Y la mujer luego, no, pues ya se murió mi marido, pues me voy al rey, con el rey. Si viva el rey, si viva Urias, viva el rey. Ay, no, sí. Muchos dirán, pues, ¿qué le quedaba a la mujer? Pues era el rey, y le hubiera sometido, hubiera sido una violación. Y ya como no se opuso la mujer, pues no fue violación, ya fue una aceptación. Es muy diferente, ¿no? Sí, ¿no? Porque así dicen, ¿no? Dice, ay, dice, te voy a violar, le dicen a la muchacha, ¿no? No son novios, te voy a violar. No te preocupes, no te voy a dar permiso, no va a ser violación. Sí.
Va a ser una consideración que te voy a tener, ¿no? Te voy a dar mi prueba de amor. Sí, así dice, ¿no? Y ahora con la época del COVID, que tenemos esa pandemia que todavía está por terminarse, gracias a Dios, se está ya disipando, ¿verdad? Está el muchacho con la novia, ¿no? Y pues la novia se fue a hacer unos estudios, unos análisis, ¿no? Y tosía y estornudaba a la muchacha, ¿no? Y el novio se le queda viendo y dice, sí, se me hace que está enferma de COVID, ¿no? Y yo ando con ella y abrazándola y besándola, a ver si no me enfermo yo también, ¿no? Y ve un, este, un documento en el que le habían dado la respuesta de sus análisis y le dice, ¡ay! Dice, grita la mujer, dice, soy positiva. Y el otro dice, ¿pero cómo positiva? No inventes. Dice, cállate. Y no es de COVID la prueba. Ah, bueno, dice el novio. Dice, es que estoy embarazada. Y dice el novio, ¿cómo embarazada? ¡Ay! No puede ser posible que te... ¡Cállate! Que no es tuyo el chamaco. Ah, bueno. Sí. Ay, no, pues miren, les cuento esto porque la verdad esto se me hace también así como de chiste, ¿no? Un chiste malo. Pero miren, al final dice aquí que el Señor no le agradó lo que David había hecho, ¿eh? Pues no. Nomás lo deja tantito y hace un desmoder. Ahora van a decir, es la culpa de Dios para que nos abandona. Sí, no, cómo no, ahorita, ¿no? Dios nunca se va de nosotros, nosotros somos los que nos retiramos de él cuando andamos haciendo cada payaso y estupidez. Bueno, espero que esto te haya animado a que sigas leyendo los otros capítulos, puedes seguir leyendo, y si no, pues espérame y yo te los voy a ir explicando a mi manera. Y no es canción, ¿eh? Es mi forma. Que Dios te bendiga.